A continuación, Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, como en otras, realmente vamos a entrevistar a César Paz Miño. Él es un PhD, una persona con una formación académica enorme y su especialidad es la genética y la genómica. Nada mejor que con él para conversar sobre el tema, ¿no es cierto?, referido al Nobel de Medicina y Fisiología 2022, entregado a un científico sueco, Svante Pääbo. Antes, en todo caso, tenemos que recordar que la construcción, el desarrollo sostenible está garantizado por Hidalgo, nuestros auspiciantes. Amigos televidentes, ahora más que nunca es necesario precisar los aspectos relacionados con la ciencia, la genética y la genómica, porque tiene implicaciones directas con los enormes problemas que atraviesa la humanidad. Primero comencemos por dar la bienvenida a César Paz Miño, que nos ha permitido, ¿no es cierto?, algunas entrevistas siempre excelentes. Comencemos por la reconstrucción del ADN del Neandertal. Aparentemente era una tarea imposible. Explícanos sobre eso. Bueno, muchas gracias, Walter, siempre contento de venir. El tema principal es que no se tenían las herramientas suficientes y precisas para aislar un ADN viejo, o sea, tan antiguo como 25.000 años, 250.000 años, y no se sabía cómo hacer esto. Después se fue descubriendo que algunos restos óseos guardaban buenas porciones de ADN. El ADN mitocondrial, que es importantísimo, que es una de las formas de caracterizar poblaciones, ese sí se mantiene en los huesos, se mantiene por miles de años. Y entonces una de las primeras cosas que se hizo es trabajar con ADN mitocondrial. Como se hace de la parte profunda de los huesos, se extrae, no había el factor contaminación con lo moderno, digamos así. Pero luego se fue trabajando con los huesos en realidad, y se fue haciendo como una construcción, ¿no?, por volúmenes, digamos así, del material genético. Entonces se fue sacando de diferentes individuos que se fue encontrando, de diferentes restos óseos, y se fue catalogando la edad, primero la edad arqueológica y luego la edad genética. Y a través de eso se fue armando toda la estructura del ADN, no solo de los neandertales, sino de muchos grupos y de simios parecidos o que están en el árbol genealógico humano. Los neandertales son en realidad los homínidos y humanoides más cercanos. A propósito, hemos visto, ¿no es cierto?, en relación a este tema, que la complejidad de la investigación que hace Pääbo está vinculada a la cantidad de elementos, ¿no es cierto?, que estaban contenidos en esas sustancias que se investigaba. Es decir, no solamente elementos genéticos referidos al hombre de Neandertal, sino también al hombre de Denisova. Así es. Y por supuesto al hombre moderno, Homo sapiens. Pero más allá de eso, estaba contaminado también con bacterias, hongos, virus, claro. ¿cierto? De esa manera, ¿no es cierto?, el comité sueco vio que el trabajo de Svante Pääbo era sin duda
excelente. Una especie de eslabón perdido en la investigación genética. Ahora hay una Dinos, cosa, por favor, esta complejidad además, un poco más. Justo una cosa muy curiosa de esto, ¿no? Como había contaminantes, hoy se habla del mapa genómico contaminante de las muestras biológicas. Ya. Y entonces se tiene evidencia de contaminaciones por virus, por bacterias, y cuando haces los análisis, por ejemplo, de este tipo de evolución humana, tienes que tomar en consideración que podría haber estos contaminantes, pero como ya hay unas bases de datos de cientos de microorganismos que podrían estar contaminando, con las herramientas bioinformáticas que se tiene, se puede eliminar esos contaminantes y quedarse solo con la secuencia real en este caso, de los neandertales y los denisovanos, que son como dos ramas evolutivas. Si uno se imagina la evolución como un árbol, ¿no es cierto? Tendrías una rama que llega a los humanos, pero de esta rama parten dos, al menos, ramas extras, que la una es los denisovanos, que digamos dejan de evolucionar más tempranamente, y otra que avanza más, que son los neandertales, sobre todo en el tema en Europa, y que es la que más desarrolla, y parece que por los factores ambientales, porque no tuvo una adaptación buena al ambiente, va desapareciendo, pero va desapareciendo casi 200.000 años, ¿no? Entonces estamos hablando de periodos genéticos tremendamente importantes e impactantes. Y la que sí se adapta al medio y a todas las exigencias es los hombres de Cromañón, y por eso es que los humanos actuales vienen de los cromañones. Lo que sí es que en este periodo de desarrollo entre denisovanos, neandertales, que son los homínidos más próximos, y los cromañones, hemos ido heredando, digamos así, secuencias del material genético de estos dos, y no solo de estos, sino de los un poco más antiguos. Tenemos secuencias parecidas con los chimpancés y los bonobos, que son los primates más cercanos a los humanos. Compartimos 98% del material genético. Y la herencia digamos, de los denisovanos y de los neandertales en el material genético humano es más o menos de 1 hasta 4%, pese a que hay unos estudios que dicen que en el ADN de la población de Europa, Eurasia, podría llegar hasta el 26% de participación del ADN neandertal. Ya. Entonces eso es curioso, ¿no es cierto? Ahora, a propósito de esto, que resulta fascinante, ciertamente yo me emociono cuando converso sobre estas cosas, ¿no? Quisiera proponerte una figura. Es como si un tigre, un gran tigre, ¿no es cierto?, se apareara con una tigrilla y como consecuencia haya un gato, ¿no? Ya. En este caso, el tigre es naturalmente el antiguo neandertal, hombre de Denisova, o la mujer de Denisova, ¿no es cierto? Es el tigrillo, y el gato somos nosotros, o somos sapiens. Bueno, es tal vez un poco más complejo que eso, ¿no? O sea, la evolución sí ha respetado de algunas maneras de estos límites biológicos que tiene, ¿no? En realidad no podrías mezclar un gato con un tigre, ¿no es cierto?, en la práctica real, ¿no? Pero la evolución tiene mecanismos que se van adaptando, ¿no? Entonces el ADN va cambiando, el ADN se muta, se invierte, se rearregla, y todas estas mutaciones y rearreglos hacen que aparezcan características nuevas. Por ejemplo, entre la naturaleza se abre paso. Claro, ¿no? Hablábamos de que el chimpancé compartimos 98%, pero claro, como material genético en general, pero cuando tú vas a analizar ya en particular qué pasa con los ADNs humano y chimpancé, te das cuenta que tienes más de 6.000 secuencias que están invertidas en el chimpancé, y que hay 2 cromosomas humanos
dos cromosomas, del chimpancé, que se unieron para formar un cromosoma humano. Entonces, la reestructuración del ADN hace que aparezcan nuevas características. ¿Qué pasa con denisovanos y neandertales? Claro, ellos son, si podríamos hablar de una coevolución de los primates y de los homínidos, de los parecidos a hombres, pero no tienen la adaptación genética y desaparecen. Igual los denisovanos desaparecen primero y se mezclan un poco con los que seguían desarrollando, que son los cromañones. Aparecen los neandertales como otra rama evolutiva, tampoco se adaptan, desaparecen hace unos 250.000 años y dejan un poco de ADN en los cromañones. Esta parte. Tenemos de todo, ¿no? Exactamente. Nosotros somos herederos de todo. De todo lo evolutivo, además. Es decir, hay transferencia de genes y este es el principal aporte de la investigación de Pogo, ¿no es cierto? Y él hace eso, además que sus métodos de extracción de ADN los hace tan decentes, tan puros, que por eso es que llega a tener la secuencia de los ADNs de los denisovanos y de los neandertales. Ya, esto, para ir aterrizando, porque de pronto el público va a decir, estos señores están hablando de cosas que no entendemos. ¿Qué será eso de denisovanos, de neandertales? ¿No? Nuestros antepasados, vamos a decir, de modo general, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las aplicaciones? Es decir, ¿cómo se expresan este tipo de apareamientos ya en el hombre moderno? Específicamente, ¿cómo se expresan, por ejemplo, en las diversas modificaciones, las infinitas modificaciones, mutaciones o variantes, ¿no es cierto?, del SARS-CoV-2, por ejemplo? Exactamente. Parece que en todos estos, digamos, intercambios genéticos dieron cualidades buenas, también dieron cualidades malas. Tanto así que por eso desaparecen unas ramas, los denisovanos y los neandertales, y se adaptan los cromañones. Pero al recibir material genético de los dos, denisovanos y neandertales, adquirimos características especiales. Por ejemplo, un mejor sistema inmune. ¿Ya? El sistema inmune desarrolla dentro de la evolución humana, se hace mucho más apto justamente para combatir digamos, enfermedades, bichos nuevos que nos están atacando, ¿no? También nos adaptamos mejor a la altura, hay genes de adaptación a la altura heredados de los neandertales y los denisovanos. Tenemos también herencia de ciertas enfermedades, como por ejemplo la obesidad mórbida. Entonces, a pesar de que la evolución es genialmente perfecta, porque llegamos a unos seres como los humanos actuales, pero va dejando también cuestiones como unos atavismos evolutivos, ¿no?, que nos hace ser más propenso a ciertas enfermedades. Incluso se ha hablado de que, por ejemplo, algunas características mentales, ¿no? Perdón. El VIH. El VIH, exactamente. No es una cosa nueva, claro, ¿no?, sino que ya viene desde muy atrás. Digamos, toda esta adaptación al medio, a los nuevos parásitos, virus, bacterias que van apareciendo en el proceso evolutivo, tenemos que los humanos irnos adaptando a estas condiciones y vamos de alguna manera modificando el ADN, modificando los genes para poder combatir. Entonces todo esto es un proceso evolutivo de miles de años, ¿no? Estamos hablando más o menos de 1 millón de años, en que hay unas dos coevoluciones denisovanos de unos 400 a 250.000 años, y de los cromañones de unos 250.000 años más o menos de coevolución, que participamos en esto, ¿no? Punto también me gustaría hacer un paréntesis, mi estimado César, ¿no? Es decir, hablamos de 1 millón de años,
en la línea del tiempo, eso significa un poquito nada más. Sí, claro. Porque del Big Bang, ¿no es cierto?, de la gran explosión, cuando se creó el universo, estamos hablando de 14 mil millones de exactamente, años, ¿no? Exactamente. Entonces... y la vida 4 mil millones. Y la en vida la Tierra. 4 mil millones Claro, de años. exactamente. Y recién pues estamos hablando de un millón de años. De un milloncito. Un millón de años. Es decir, eso, todo es moderno, ¿no? Y más aún nosotros, los Homo sapiens, no tenemos sino 200 o 250 mil años de evolución. Y bueno, eso sí es interesante, seguimos evolucionando, como tú ya lo has expresado. Particularmente se ha dicho, ¿no es cierto?, en la literatura científica, que este aporte de pavo también podría revolucionar el tratamiento contra el cáncer, una de las enfermedades, junto a las cardiovasculares. Exactamente. Y el tomar medicamentos como, en términos industriales, claro, son las causas 3 principales de muerte en el mundo. Exacto. ¿No? A ver, yo pienso que en la aplicación, digamos, de todos estos conocimientos, comparando el ADN neandertal, digamos, de los denisovanos, de los chimpancés, de los humanos modernos, lo que nos está enriqueciendo es, en primer lugar, bueno, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué nuestra bioquímica y nuestra fisiología se comporta de la manera que nos comportamos? Y cómo nosotros nos relacionamos con el ambiente. Cuando hablo de ambiente, hablo, por ejemplo, de introducirnos sustancias, fármacos, drogas, etcétera. Tenemos una plasticidad del material genético que hace que podamos metabolizarlas, que podamos hacernos adictos, que podamos no intoxicarnos, y todo eso viene a través de justamente de procesos adaptativos que se dan en la evolución. Probablemente esto, por ejemplo, de adaptarse a la altura, de tener un mejor sistema inmune, nos hace entender el por qué el cáncer que hacía referencia tiene esta capacidad curiosa de escapar al sistema inmune. Y entonces todas estas cuestiones sirven justamente para poder entender enfermedades actuales, comportamientos actuales, que enriquecemos el conocimiento a través de estas comparaciones que hacemos. Claro, la gente podrá decir, ¿y qué me importan los neandertales? Claro, ¿qué me importa en el sentido que desaparecieron? Me importa el momento en que yo digo, tengo material genético de neandertal que algo está haciendo en mi cuerpo. Si tengo 1% o 4% o 20%, va a ser diferente cómo me comporto. Y ahí probablemente está la causa de por qué unas enfermedades se comportan de una manera en un grupo étnico y de otra manera en otro grupo étnico. Mencionabas el SIDA. El SIDA es curioso cómo en la población afro tienen una mayor incidencia porque tienen bajo un gen que les protege, la frecuencia de un gen que se llama CCR5. En cambio, la población mediterránea, la población europea y la población en realidad caucasoide, digamos así, tienen este gen hasta el 26%. Nosotros tenemos 0,4% de este gen en el Ecuador. Entonces sí, entender todos estos procesos evolutivos nos hacen enfrentar de alguna manera al por qué ahora nos comportamos de la manera que nos comportamos. Yo creo que para ir cerrando esta entrevista, yo quisiera que hagamos un pequeño repaso como enlace a nuestra próxima entrevista, que va a ser con César Montaño, con Mariano Montaño, perdón. Ya estaba apropiándome de tu nombre para designar a un gran investigador como Montaño. Vamos a entrevistarlo luego, ¿no es cierto? Y qué mejor, César Paz y Miño, para que nos haga esta transición, como el nitrógeno captado del aire por la anabaena en asociación con la azoya hace posible obtener proteínas bien plegadas. Y proteínas bien plegadas que nos podrían, a través de investigaciones sabemos que proteínas bien plegadas podrían ser, ¿no es cierto?, la clave para prevenir, las enfermedades. prevenir
sobre todo prevenir enfermedades, y un cambio revolucionario en el enfoque de la salud pública. Sí. Claro, el trabajo del Mariano es súper curioso, ¿no? Porque él incluso habla de cómo las proteínas plegadas bien o plegadas mal tienen que ver con una serie de condiciones humanas, ¿no? Entonces, él incluso en algún intercambio que tenemos frecuente con él de información, habla del tema del ADN y cómo el ADN, si tuviera la capacidad de plegarse bien las proteínas, no produciría enfermedades. Porque al final, por ejemplo, si hablamos de una alteración de las hemoglobinas, de una alteración de la insulina, de otras enfermedades de la sangre, son por proteínas mal plegadas. Y efectivamente, si es que uno podría en realidad manejar el plegamiento de proteínas, podría estar solucionando enfermedades que se dan justamente por estos malos plegamientos, ¿no? Fabuloso. Yo creo que en el país una de las revoluciones más importantes de los últimos tiempos constituye justamente la soya, y a través de la soya la revolución del Ecuador biogénico. Así lo llama él. Sí. Así lo llama Mariano Montaño, el Ecuador biogénico, y el Ecuador biogénico tendría que ver con la agricultura, con la producción de alimentos bien plegados. Así es. Fármacos, esperemos alguna vez. Fármacos, y con cosas como las que ha propuesto el actual gobierno, pero no sé si están bien orientadas, como es el combate a la desnutrición crónica infantil, pues, ¿no? Claro que esto tendría que ver con otra cosa bien importante de un investigador también, a quien admiro mucho y que trabaja ahora en la Universidad Internacional. Él fue jefe del CENACYT, me refiero a Manuel Valdeón. Él trabaja sobre microbioma. Así es. Entonces, todos estos aspectos teóricos aparentemente que no tienen nada que ver, claro, pueden con la realidad, un punto, ¿no? Se aterrizan en cuestiones totalmente prácticas, como lo decía al inicio de este programa, y que pueden ser la solución a gravísimos problemas que estamos atravesando. Me gustaría solo decir un puntito sobre el tema de la desnutrición. O sea, por favor. Yo pienso que la desnutrición no es un problema médico primero, ¿no? Ya. La desnutrición produce problemas médicos, que eso es lo que vamos a enfrentar los médicos, ¿no? Correcto. La desnutrición es un problema que viene más atrás, que es de inequidad en alimentación, inequidad socioeconómica, y entonces si es que solo vamos a apuntar a corregir el tema médico, poco vamos a hacer en la desnutrición. Muy poco. O sea, podemos salvar a algunas personas del efecto de la desnutrición, que por ahí va encaminado el programa del ministerio, pero no hemos solucionado lo anterior. Entonces, bajo esa perspectiva, cualquier cosa que hagamos solo en los síntomas, no vamos a solucionar la causa. Entonces yo creo que incluso genéticamente hablando, el tema de una mala desnutrición, podría estar en algún momento por efectos epigenéticos que se llaman, influyendo en la capacidad de reacción de los niños o personas que tengan desnutrición frente a las cosas comunes del ambiente. Más riesgos de inmunidad, de enfermedades por baja inmunidad, más riesgos de enfermedades en relación a efectos tóxicos, etcétera. Entonces, yo sí creo que tenemos que estar claros que mientras haya problemas socioeconómicos y de inequidad, la desnutrición va a estar con nosotros. Y lo que decía Manuel, ¿no es cierto? Arreglemos primero el microbioma para después que yo creo que el macroambiente tenemos que... El macro y el microambiente, pongámoslo así, ¿no es cierto? De tal manera que haya un metabolismo adecuado y pueda salirse de ese problema, ¿no? Bueno, vamos a terminar haciendo referencia, ¿no es cierto?, a Hidalgo, garantía de desarrollo sostenible en Ecuador, seguridad, salud, ambiente, calidad, responsabilidad social corporativa,
con Hidalgo. Queremos agradecer, como siempre, a César Paz y Miño por su excelente, brillante participación, y a ustedes, amigos televidentes, por la atención dispensada. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica,